ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y tomad el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esta es la historia de un hijo. El título de esta prédica se llama De regreso a casa. Es la historia de un hijo, no es la historia de un siervo. Tampoco es la historia de una persona que solamente podía decirle Señor a ese hombre. Era su papá. Es la historia de un hijo. ¿Por qué hago hincapié que es la historia de un hijo? Porque muchas veces nos encontramos con Dios. En lo particular fue siempre una faceta que a mí me costó mucho de Dios y me cuesta totalmente. Cuando tenía 13 años acepté al Señor Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Para mí era muy fácil servirle, le sirvo al Señor desde que tengo uso de razón. A los 13 años ya era maestro de escuela dominical. A los 16 años ya era líder de preadolescentes. A los 17 estaba a cargo del grupo de jóvenes que tenía mi edad. Y tenía preadolescentes de 2 a 5 de la tarde, adolescentes de 5 a 7 de la tarde, jóvenes de 8 a 12 de la noche. A las 12 de la noche me ponía a hacer una parrillita, hacía unos patis y les daba de comer hasta la 1:30. Y aparte era el chofer de la iglesia. A cada uno los llevaba y los traía con una camioneta que tenía la iglesia con 3 asientos. Toda mi vida sirviéndole. Me costó muy poco aceptar al Señor como Señor, pero me está costando mucho entender a Dios como Padre y verme a mí como un hijo amado. Esta es la historia de un hijo. La Biblia no se resume solamente en conocer al Señor como Señor o como Salvador, que te libra del cielo y del infierno, sino que todo el objetivo de la Biblia es que a través de Cristo conozcamos a Dios como Padre. Muchos conocen a Dios como Dios, algunos conocen a Dios como Señor, algunos conocen a Dios como Salvador, pero pocos entran en la intimidad del Padre y conocen a Dios como el Padre. Jesucristo no es el fin, Jesucristo es el medio para que la humanidad descubra a Dios como Padre. Porque Dios entendió que todos los problemas que tiene la humanidad, cuando uno tira de la piola al final y si quisiera sacar un nexo común con todos los problemas del ser humano, se va a encontrar que el ser humano tiene un problema de paternidad. Nuestra confianza, nuestra estima, ser sano emocionalmente, estar seguros, sentirnos hombres los hombres, mujeres las mujeres, siempre en el fondo tiene que ver como cómo fue nuestro Padre y cómo nos fue confirmando y afirmando. Eso es lo que quiere hacer Dios, que lo conozcamos como Padre. Esta es la historia de un hijo que tenía una relación forjada en la confianza, tenía una intimidad, tenía seguridad en su casa, participaba de la mesa chica. Los jornaleros tenían otro espacio aparte. Él estaba cerquita del fuego, él venía caminando y abría la heladera y podía servirse porque era su casa. ¿Quién pide permiso para abrir la heladera de su padre? Nadie. Es la historia de un hijo. Tenía derechos, tenía confianza en uno mismo, estaba satisfecho. Todos sus problemas estaban cubiertos porque él tenía un papá. En segundo lugar, un día tomó una decisión equivocada. Sabiendo de este derecho, el versículo 12 dice:
Padre, dame lo que me corresponde. Fíjense en lo seguro que estaba esta persona de que le pertenecía esa parte de la herencia, que dijo, dame, papá, lo que a mí me corresponde. Sabía que le correspondía algo. Era un hijo que sabía que tenía derechos y que había cosas que le habían sido asignadas para él mismo. Papá, dame lo que me corresponde. Al mismo tiempo, cuando uno pide la herencia antes de tiempo, está considerando a su papá muerto. También era el fin de una relación. Dame lo que me corresponde. Yo no sé si alguno de ustedes ha descubierto a Dios como papá. Es un trabajo en mi vida. A mí me gustan mucho los que oran a Dios y le dicen papá y papito. Papito es la palabra más exacta para referirse a la confianza, porque Abba significa justamente eso. Abba Padre significa papito. Esa confianza de orar a Dios, Espíritu, el Padre, a través de Jesucristo y descubrirlo como papá, porque en esa intimidad es donde la persona puede afianzar su confianza. Tiempo, talentos, recursos, dones, oportunidades, gracia, capacidades, todo eso son las cosas que tenemos en Dios. Y sin embargo, eran cosas que Dios le daba, pero Él quería tomarlas e ir a derrochar a un lugar apartado. Todo eso que nosotros creemos que tenemos es algo que hemos heredado de Dios. Son para disfrutar dentro de la casa de Dios. Los dones fueron para ser desarrollados en el cuerpo de Cristo. Dice Efesios que el cuerpo bien concertado y unido va creciendo. El cuerpo bien concertado, que funciona como un concierto, que cada cual toca su instrumento afinadamente y todo funciona como si fuera una gran filarmónica, va creciendo. Si no está bien concertado, si alguien toca un do y allá toca un re, si hay un poco de desafinación, no va a crecer. Los cuerpos que no crecen están tocando desafinadamente. Efesios dice que los dones que Dios nos dio, que los talentos que Dios nos dio, que el esfuerzo que Dios nos dio, que el dinero que Dios dio, es para el cuerpo de Cristo. Cuando entendemos a Dios como Padre, entendemos al cuerpo de Cristo en el lugar donde nuestros derechos, el fueguito calentito, la ladera, toda la provisión de Dios, el confort, el mejor sillón del living, está acá, en la casa de papá. En un sentido amplio, la casa de papá es la congregación de la iglesia, pero no es solamente eso. Después más adelante vamos a ir viendo qué cosa es la casa de papá y qué cosa no es y que podemos estar un poco confundidos. No son míos esas cosas, son de Él. Y Él nos las da. Gran error creer que nuestros dones, talentos son míos y yo los puedo hacer lo que quiera. Uno de los pastores que me formó, al cual Joel lo conoce, Guillermo, un pastor tremendo, con una palabra tremendo, con un don tremendo, una palabra de Dios profunda, un pastor maestro que enseñaba la palabra, le agarró una ACV y quedó mudo. Hace 3 años que no puede enseñar. No es castigo, no era su pecado. Era un hombre de Dios, santo, íntegro, consagrado a Dios, pero Dios dijo, basta. Por este tiempo no vas a enseñar más. Mire si uno comete el error de creer que lo que uno desarrolla dentro del cuerpo de Cristo le pertenece a uno, le pertenece a Dios. No son para tomarlos y mucho menos para ir a malgastarlo a cualquier otro lugar. Pero este hijo dijo, dame lo que me corresponde. Miren, en tercer lugar, el versículo 13 y 14 dice, no muchos días después, juntando las cosas, ¿dice eso? El versículo 13 y 14, ¿lo tenemos por ahí? En este mismo tiempo estaban allí algunos que habían acercado, no, me parece que eso no estamos hablando de Lucas 15, no importa. El versículo 13 y 14 dice,
no muchos días después, no ese es el versículo, Ezequiel. No muchos días después, juntándolo todo, se fue de su casa. Hubo un tiempo donde le pidió la herencia al padre. No muchos días después, juntando las cosas, se fue de su casa. Quiero decirte, querido, querida, que entre la decisión de cometer una cosa en contra de Dios y en contra de tu propia vida y la acción, siempre vas a tener un tiempo en el medio donde vas a poder recapacitar mientras estés en la casa del Padre. Él pensó y le dijo, dame, pero no se las llevó a las cosas hasta no muchos días después. ¿Estás pensando en algo que te aleje del propósito de Dios? ¿Un mal negocio? ¿Cuántos hemos visto que pusieron un negocio que lo sacó? Tuvieron tiempo de pensar si eso te lo acercaba a Dios, si lo bendecía, si las dos perillas que indican la bendición de Dios, que son enriquece, no añade tristeza. Si eso es bendición de Dios, cualquier cosa que vaya en contra de enriquecer empobrece y añade tristeza, no es bendición de Dios por default. Estás en un proyecto, tenés una amistad, tenés un pariente que no te suma, que te entristece, que te subyuga, tenés un trabajo. ¿A dónde vas con eso que le estás pidiendo a Dios? ¿Hacia qué sitio estás yendo? ¿No será una provincia apartada? ¿No te estarás alejando del propósito de Dios y te va a terminar enriqueciendo? Entre que lo pienses y lo lleves a cabo, siempre vas a tener un tiempo en el medio. Entre tomarse algo que no corresponde y llevarlo a cabo, siempre hay un tiempo del medio para poder recapacitar. El hijo tuvo la oportunidad, le había pedido todo al padre, siguió estando en la casa. No sé cómo sería eso. Pasaría por el living, el fueguito del hogar, no sé, me imagino eso. Pasando por el patio, viendo los jornaleros, imaginando que todavía no se fue, todavía ve al padre de lejos, todavía a lo mejor comió algo con el padre. Y pasaban los días y un día lo juntó todo y tomó la decisión que había planeado y que lo alejaba de la casa del padre. Y lo llevó a una provincia apartada. Hay un tiempo, querido hermano, entre imaginar irte a un lugar que te va a sacar del propósito de Dios y llevarlo a cabo. Hay un tiempo en el medio donde todavía podés frenarte y no irte de la intimidad del Padre, no irte de la intimidad de la casa de papá. Dios nunca va a bendecir lo que dijo que no iba a bendecir. Nunca. Por lo tanto, un proyecto de este tipo, dame mi parte y me voy, no iba a ser bendito por el Padre. El Padre le dio su parte, es tu vida. Su bendición llegaba hasta el umbral de su casa. Su protección llegaba hasta donde él lo podía ver. Su resguardo llegaba hasta donde él estaba, ahí, hacia la vista. Por lo que vemos al regreso, era bastante lejos el lugar hasta donde él podía ir. El padre podía protegerlo hasta sus límites de su finca. Más allá, en otra provincia, uno es independiente y sale de la mirada del padre. Está en la provincia apartada. Dice que comenzó a malgastar todo. Lo que nos ha tocado vivir en la provincia apartada, viví por 12 años en esa provincia. Sé que las cosas se empiezan a malgastar. Y cuando uno se malgasta, empieza a perder y corre el riesgo, como el hijo pródigo, como quien les habla, de perderlo todo. Y levantar la vista y decir, ¿cuánta abundancia había cuando yo estaba en la intimidad con Dios? Qué lejos que estoy del propósito de Dios. Qué lejos que me fui.
Malgastar tiempo, dinero, esfuerzo, recursos. De manera consciente hay un tiempo en el medio para abortar el plan. Siempre que nos estamos por mandar siempre que vamos a pecar, hay un tiempito en el medio donde somos conscientes de que vamos a pifiarle. Es el tiempo oportuno para decir, me freno y no sigo adelante con esto porque me va a sacar de la intimidad con el Padre. El enemigo te hace malgastar todo en un lugar donde luego habrá escasez, porque dice el versículo que cuando todo lo hubo malgastado en la provincia hubo escasez. Mira, el diablo te lleva a un lugar lejos del propósito de Dios, que cuando vos malgastes todo, ese lugar se volverá escaso para vos. No solamente que vos vas a estar escaso, sino que el lugar mismo se va a convertir en un desierto, en un lugar donde no va a haber nada. Eligió mal en tomar las cosas e irse lejos. Y eligió mal el lugar donde quedarse, porque ese lugar donde él vio para quedarse, donde él vio para poder malgastar y derrochar, ese lugar también se volvió un desierto. ¿Cuántas veces terminamos haciendo oraciones en el inodoro de un boliche? Lugar desierto, vacío, con una línea de más, ¿o no? ¿Cuántas veces? Si estás en crisis, si sentís que no sentís más nada, nada de eso tiene que ver con alejarte del propósito de Dios, de con irte a otro lugar apartado y empezar a malgastar, porque ese lugar al que te vayas, lejos de la casa de papá, lejos de su intimidad, lejos donde el Padre te pueda mirar, luego se va a convertir en un lugar escaso, vacío, desértico. No va a tener nada para ofrecerte. Parecía muy lindo para ir a malgastar, pero cuando llegaste y malgastaste, termina a las 6 de la noche, me pasaba a mí. Quería seguir tocando y cuando quería seguir tocando eran las 10 de la mañana y no me había ido del boliche, estaba haciéndome unas papas fritas en la cocina del boliche. Hasta que el chico me dijo, ya está, Fabián. La noche se terminó hace 4 horas atrás. Y yo comiendo papas fritas, mirando por la ventana en la cocina de ese boliche que ya había cerrado 4 horas antes. Ya no tenía más nada que ofrecerme, solamente un plato de papas fritas. Y mucho cansancio, angustia y tremendo vacío. Cuando te vas del propósito de Dios a un lugar alejado, el diablo va a convertir ese lugar en un lugar escaso para tu vida. Lo va a secar. Vas a caminar por arenas que te van a quemar los pies. El hijo pródigo está dentro del contexto de otras cosas que se perdieron. La moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido. Las 3 cosas que se pierden, que cuando se son halladas terminan en fiesta. Un plan diabólico te saca del propósito de Dios, de la intimidad del Padre, del fueguito de la chimenea, de la heladera llena, del Padre que provee, cuida, anima, asegura. Cuando mi papá se iba del sur a trabajar, estaba 1 mes y medio en Ushuaia. La casa se volvía un lugar inseguro, porque mi papá estaba a 3.000 kilómetros trabajando y cuando yo volvía, no solamente lo íbamos a abrazar porque nos traía regalos lindos y caros que nos traía siempre de allá, sino porque venía el lugar, el que traía la seguridad a la casa. Con mamá estábamos bien, pero cuando llegaba papá, la cosa estaba tremendamente completa. Extrañábamos esa presencia. Estar lejos del Padre nos va a empezar a volver inseguros. Vamos a empezar a tartamudear cosas que antes decíamos con certeza. Estar lejos de la intimidad del Padre es estar con hambre. Vas a empezar a comer cosas o a desear comer cosas que antes detestaba. Esta parábola está dicha para un grupo de judíos que tenían a los cerdos como un animal inmundo. Imagínense estar tan lejos de tu casa que empezás a desear comer la comida de aquel animal que vos considerás inmundo. Querés sacarle la comida a aquello que vos considerabas que era inmundo.
terminás comiendo verdaderamente basura que no te llena el vientre, o desear comer como si eso de alguna manera te va a satisfacer, ni eso te van a dar. Es triste, pero es real. Cualquiera que lo haya experimentado en su vida puede decir, la vida de lejos de la casa de papá es así. El hijo pródigo estaba en esa situación. ¿Qué significa estar en la provincia apartada? Porque quizás alguno tenga el mal concepto que yo me congrego, no estoy en la provincia apartada. Error. Voy a empezar al revés. No congregarse implica estar en la provincia apartada. Porque es uno de los pilares que Dios tiene para que la persona crezca espiritualmente. Orar, leer la palabra, tener comunión con los hermanos. Congregarse es una orden de Dios, es un plan de Dios. No hay mejor plan para tu vida que un plan. No puedes decir a Dios, tengo un plan superador. Yo no me congrego y me la banco. Estás en la provincia apartada. Te guste, no te guste, creas que tengas una idea mejor, una mejor, no vas a poder desarrollar ningún ministerio, no vas a poder establecerte en ningún lugar si vos no te congregás. Ahora, congregarse no es por antonomasia, no es estar cerca de la casa de papá, estás en la congregación. La casa de papá tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la intimidad con Dios. Y congregarse ni siquiera es parte de tu plan personal de comunión con Dios. Es simplemente cumplir con lo que Dios te da, con la herramienta que Dios te da para poder alimentar tu vida personal de relación con Dios. Tu vida de relación personal con Dios no depende de tu tiempo congregacional. Eso descartalo. Si lo tenías anotado como que yo le dedico 2 horas al Señor por semana y esta es mi relación con Dios, eso descartalo porque Dios se relaciona de manera personal. Acá cargamos las pilas y aprendemos a cómo hacerlo de manera personal. Esto no cuenta como obediencia a Dios para cargar las baterías, para darle culto a Él congregacionalmente, para poder ofrendarle, para poder desarrollar los dones, pero no cuenta nunca como un culto personal. Nuestra relación personal es personal. Tenemos que caminar todos los días, no los domingos de 18:30 a 19. Nadie caminaría de esa manera, si no estarías haciendo saltitos en rango, de semana en semana. Nadie camina de esa manera. Saltaría abismos. Por lo tanto, estar en la iglesia, congregarse, no significa estar en la casa del Padre. Estás más cerca que el que no se congrega. Pero te pido por favor, en el nombre de Cristo, que no te autoengañes al creer que porque estás acá, estás en la casa del Padre. La casa del Padre es la intimidad con Dios, donde vos sabés el secreto de Dios y Dios sabe tus secretos. Donde orás, donde puedes sentarte en tu cama y a orar a Dios y hacer una llamada y orar a Dios y buscarlo. Eso es la casa del Padre. La casa del Padre tiene que ver con la intimidad con Dios, no con lo que se ve, sino con lo que no se ve. No hago lo que quiero aunque me muera de ganas. Hago solo lo que Él quiere. El que está en la casa del Padre se ve obligado a renunciar a hacer su propia voluntad o sus propios deseos o lo que siente. Yo lo sentí. Mirá, conseguir dinero con negocios turbios siempre será robo. Si robás, estás en la provincia apartada. No reconocer la autoridad y el orden de Dios dada por Dios para una iglesia local, reconocer a sus líderes, no respetarlos, querer pasar por el costado, gritar, yo sé hacer mejor las cosas e ignorar lo que Dios puso delante tuyo como autoridad y líderes espirituales, es estar en la provincia apartada y se llama soberbia, un pecado capital según la Iglesia Católica. Mirá si se te ocurriera salir a ayudar a la gente de parte de Punto de Encuentro. No, pues tuve el sentir en el corazón, me parece perfecto. Habla con Maxi. Es el líder de Punto de Encuentros en las calles, que tiene la autoridad dada por la iglesia
para que todos los que quieran servir en la calle, de parte de Punto de Encuentro, se encolumnen detrás de Maxi y de Valeria y salgan a las calles ordenadamente bajo la autoridad de un ministerio dada por la iglesia, confiada en los hombros de un hombre de Dios. No hacerlo, decir es a mi manera, yo siento, en mi iglesia se hacía así, vos me vas a enseñar. Todas esas expresiones que no reconocen que la persona necesita tener un pequeño cambio en su corazón y que señala a los demás por la ventana de su casa, todos esos cambios son evidencia de los estados de WhatsApp, del Facebook, del Instagram, de lo que dice tu corazón, de que estás en una provincia apartada y que no entendiste un rábano. Que decís que entendés, pero no entendés nada. Estás lejos. Y alguien tiene que gritarte de allá, vení, volvé, por favor. Porque estás sentado acá y te estás autoengañando. Y corres el riesgo hasta de irte al infierno creyendo que sos hijo y no tenés sandalias para reconocerte como hijo y sos un esclavo. ¿Querés orar en Punto de Encuentro? Ahí tenemos un líder, se llama Daniel. Encolumnate detrás de él. No me importa si oraste más, si sabes más. Tenemos un líder de oración, se llama Daniel. Encolumnate, sumate, hacelo crecer. Ahí estamos. Vamos a hacer las cosas ordenadamente. Si no lo hacemos de esa manera, se llama soberbia. Y estamos en una provincia apartada, aún estando congregando. Tener sexo fuera del matrimonio, unirse sexualmente a alguien sin haberse callado, se llama fornicación. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios, tampoco los avaros. Quisiéramos llamarlo de otra manera. Mirá, tuve un sentir la provincia apartada. No me importa que diga la sociedad, lo dice la Biblia. Es el orden de Dios para que las cosas salgan bien. Retener más de lo que uno tiene que es debido. Hay que retener, hay que saber guardar. Pero dice la Biblia, el que retiene más de lo que le es debido, eso se llama avaricia. Provincia apartada. Para los que siempre le dan con un caño a los homosexuales, en la lista de los homosexuales también están los avaros. Provincia apartada. Lejos del corazón de Dios, de la intimidad. No entienden su latir, nunca han escuchado su voz. Nunca han sentido una confirmación de Dios. Nos pasaba esta semana con Justo algo tremendamente lindo. Esto te contó Eva, que es, bueno. Yo le mando un audio y le digo a Justo a las 4:05 de la tarde, le digo, salgo del trabajo y le mando un audio y le digo, Justo, tenemos que encargarnos del tema de evangelismo. Hace rato que no hablamos sobre eso. Pensemos en el ministerio, pensemos en el tema de evangelismo. Y hablaba del evangelismo. Le termino de mandar el audio, 5 minutos después me llama Justo y me dice, Fabi, con respecto al tema de evangelismo, quiero decirte que... Y empezamos a hablar y hablamos. Yo cortas el teléfono y me llama de vuelta y me dice... Recién ahora escucho tu audio que me hablaba sobre evangelismo. Yo a las 4:05 lo llamaba a él. Él a las 4:10 me llamaba a mí para hablar sobre el mismo tema. ¿Ustedes cómo creen que se llama eso? Se llama Espíritu Santo soplando en la misma dirección. Si hubiera estado lejos de Dios, si no hubiera podido escuchar su voz, y si justo hubiera estado en otra y no hubiese escuchado su voz, nos hubiésemos perdido la oportunidad de experimentar esto que fue tremendo. Él se da cuenta de ese audio 5 minutos después de que me llaman por teléfono para hablar sobre el mismo tema, que no es un tema que hablamos todos los días. Hablamos de muchas cosas todos los días. Pero ese día, a las 4:05, Dios quería decirnos algo para Punto de Encuentro. ¿Saben qué? Lo pudimos escuchar. Estábamos cerquita ahí. Lo escuchamos al Padre y los dos salimos a decir exactamente lo mismo. Comer de más se llama glotonería, Fabián. No me río, me cuesta bastante. No solamente está mal para mí, sino porque socialmente y de una manera antropológica me estoy comiendo la comida que a otro no le alcanza para tener.
Me como comida de más que otros en África no tienen. Se llama glotonería. Ese aspecto de mi vida, todavía no recibí una revelación de Dios y cada vez que predico hablo sobre el tema hasta que Dios me dé una revelación que me permita que ese área de mi vida vuelva a esa provincia apartada y entre en contacto con la intimidad de Dios. Solamente mis problemas se van a resolver con una revelación de Dios y cuando Dios te habla, genera fe. Fe se desarrolla a través de escuchar a Dios y eso no significa leer la Biblia. Vos podés leerte toda la Biblia de punta a punta. Si Dios no te habló leyendo la Biblia, no genera fe. Genera fe cuando lees la palabra logos escrita y de repente Dios te dice ¡fum! Una palabra rema, revelada. Sin revelación no hay transformación. Necesito una revelación de Dios para esta área en particular que está todavía en lugar desértico, en un lugar apartado, en una provincia muy lejos que no tiene que ver con lo que Dios diseñó para mi vida. Porque 1 Tesalonicenses 5:17 dice que todo vuestro ser lo define, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para el día de Jesucristo. Irreprensible significa que no se le puede reprender por nada. Es como una taza sin manija, no tenés de dónde agarrarlo. Una taza sin manija, está caliente, ¿dónde la agarrás? Dios quiere que seas una taza sin manija, que cuando te quieran señalar con algo no es chusmo, no es fornicario, no dice malas palabras, no espía, no sale con la mujer del prójimo, ni con el prójimo. No es avaro, no es pendenciero, no dice Dios te bendiga con una cara que está odiando. Ojalá te vaya bien. ¿Cuántas veces hemos dicho palabras que todo nuestro cuerpo está diciendo exactamente lo contrario? Provincias apartadas. Lejos, no tiene nada que ver con la intimidad del Padre. Nadie que haya pasado un tiempo con Dios a sola puede salir de ese tiempo y expresarlo con semejante calidad de pecados. Versículo 17-18 dice, volviendo en sí. Esta expresión, volviendo en sí, me da la idea como que tuvo un estado de locura, como que el tipo estaba totalmente obnubilado, como que quería salir y gastarse la fortuna y como que tuvo un estado de locura y irse lejos del cuidado del Señor. Creer que lo mejor para tus hijos es darle una buena educación, es darle un buen bienestar, es darle dinero, es darle seguridad y no darle herramientas espirituales para el apocalipsis que se viene. Largarlos en el medio de los 4 caballos del apocalipsis a que se arreglen con el futuro, a que se arreglen con el dinero, que se arreglen con la buena educación y decirle lo que viene es peor, lo que viene es peor, lo que viene es peor. Dice la Biblia, un tiempo de angustia que nunca se vio en la tierra ni se va a ver jamás. Largarlos sin una herramienta espiritual en el medio de un gobierno mundial que establece reglas para todo, ricos y pobres, libres y esclavos, y hizo que en su mano o en su frente se le ponga una marca sin la cual puedan comercializar, ni vender, ni comprar, ante una crisis tremenda, global, económica, una crisis entre capital y trabajo, donde 1 libra de trigo, 2 libras de centeno, dice Apocalipsis, se van a pagar con un denario. El denario era todo el jornal de un obrero. El obrero va a trabajar en el futuro todo el día para comprarse 1 kilo de pan. Hacia allá vamos, hacia esa crisis. ¿Con qué herramientas, qué herencia le dejas a tus hijos? ¿Cuáles son tus valores? Si no son los de 66 libros, 1287 capítulos, un Antiguo y un Nuevo Testamento, si no le estás dejando esto como comida, como herencia,
ellos van a estar tan lejos, en un lugar tan seco, tan sin comer, como vos mismo. Provincias apartadas. Religiosos que dicen que aman a Dios y les pegan a sus esposas. Hay una ley en la Biblia que cada vez que miramos la paja del ojo ajeno, en nuestro ojo tenemos clavada una viga grande como las vigas que están de la cancha de River Plate. Cada vez que te encuentres mirando la paja del ojo ajeno, recordá que Jesús estableció una ley. Dice que cuando vos encuentres una paja en el defecto, no está Walter para que dar el ejemplo. Walter tiene que venir porque yo doy los ejemplos con él. Voy a usarlo a Andrés. Andrés, voy a usarte a vos. Cada vez que yo encuentro un defecto en Andrés, que los tiene muchísimo, pero no me sale ninguno, y yo encuentre que Andrés, dice la Biblia, hay una ley que estableció Jesús, que si yo le encuentro una pajita para sacar a él, seguramente adentro de mi ojo tengo una viga grande que podría sostener este edificio. Eso dice la Biblia. Así que te pido en el nombre del Señor, de una vez por todas, que erradiquemos el chisme de esta iglesia. Y cuando me decía mi pastor cuando yo era chico, pedile a Dios lo siguiente, que cuando vayas a hablar mal de un hermano o del pecado de un hermano, te vuelvas afónico. La otra semana no hablaba nadie. Yo tengo tantos problemas yo mismo, conmigo mismo, con mi carne que no se quiere morir. No tengo tiempo para ocuparme de los pecados de Andrés, que estoy seguro que son menos que los míos. Yo lucho con tantas debilidades en mi vida que no tengo tiempo de decirle a Débora, mirá vos, faltaste el domingo pasado. Ya sé que tenías trabajo en la quinta. La verdad, estuve tan ocupado en decirle al Señor, mirá esto, Señor, de mi vida. Mirá lo que me cuesta esto. Cada vez que te acerques a Dios a pedirle fuego, acordate que Él quiere hacer asado. Y que al lado de ese fuego va a haber carne que se está quemando. Y cuando la carne quema a nadie le gusta. Las provincias apartadas. Me levantaré e iré y diré. Hay 3 cosas que tenemos que hacer, chicos. No nos podemos quedar en este lugar de culpa. Tenemos que reflexionar, tenemos que accionar y tenemos que confesar. 3 cosas rápidas. Reflexionar, accionar y confesar. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y liberarnos de toda maldad. Pero el 1:10 dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Punto final. Todos somos campeones mundiales en pecar. Hoy pecamos seguros, pues de hecho o de omisión. Algo que hiciste mal o algo que podría haber hecho bien y no lo hiciste. Mañana vamos a pecar de hecho y de omisión, de pensamiento. Vamos a dudar. Lo que no proviene de fe y es duda, es pecado. Prácticamente todo es pecado. Comí el segundo plato de comida y era uno, es pecado. Es pecado. Pensé mal. Le dije a mi hermano falso. ¿Qué falso que es este? Dice la Biblia que hay un horrendo fuego para aquel que le llama fatuo a su hermano. Vamos a tratar de no decir más falso. Ahora que tenés conciencia, decirle, lindo. Morder un poco los labios, mirarnos para adentro. Me levantaré, iré y diré. Reflexión, acción, más confesión. Siempre que volvemos de la provincia apartada, siempre. Esto es una buena noticia, porque si no nos quedamos con todo lo malo que somos todos malos. No, me bajo del escalón para decir pecadores porque soy el primero. Siempre que volvemos de la provincia apartada, siempre el Padre tiene preparada una fiesta. Saca el becerro gordo, hermano, porque este era un hijo perdido que se daba duro y ahora está en la casa del Padre.
Está en la casa del Padre no porque está solamente acá, sino porque habla con Dios, debe dar gracias por los alimentos, porque trae a su hijo, trae a su otro hijo, y lo va trayendo de a poquito. Él entendió dónde estaba la casa del Padre y vuelve a la casa del Padre, a la intimidad. Y Dios, el Padre, lo ve desde lejos, sale corriendo, se le tira en el cuello, le da un beso, y antes que él quiera decirle, papá, yo peco, tranquilo, te voy a poner un vestido nuevo, voy a cubrir tu vergüenza. Porque da vergüenza alejarse de Dios. Te voy a poner zapatos nuevos, sandalias nuevas. La diferencia entre un hijo y un esclavo es que los esclavos andaban descalzos, los hijos andaban con sandalias. Ahí está, sos hijo de vuelta. No me vengas con eso de que querés ser uno de mis empleados. Sos hijo. Te la mandaste, te fuiste lejos, pero tu condición de hijo está en tu ADN. Si te hicieron un ADN espiritual, encontraría muy en el fondo de tu corazón algo que nunca se fue, se llama Espíritu Santo, y eso determina que sos hijo de Dios, y aunque te vayas muy lejos, siempre vas a ser hijo de Dios. Siempre. Y Él va a poner un anillo para que vea que tenés autoridad, que no la perdiste, que los empleados te van a seguir reconociendo como el hijo, que cuando el papá muera en serio, los empleados no van a heredar nada. El que va a heredar es el que tenga el anillo, el que tiene la autoridad, el que tiene el anillo del patrón, el del trompa, porque es el hijo del dueño. Es el cuando todos se le van a lograr, se puede quedar en el sillón tranquilo porque disfrutas de los derechos. Vuelve a la casa y hace una gran fiesta. Cada vez que estás un área de tu vida, vuelve de la provincia apartada a la intimidad con el Padre y se pone bajo el resguardo de la intimidad del Padre, Dios celebra ese triunfo en tu vida. No estamos acá para condenarnos. Si Jesús quiso mandar un condenador, lo hubiese mandado, pero mandó un Salvador para sacarnos de nuestras miserias, que todas las tenemos y luchamos con ellas. El mismo Pablo, 23 años después del ministerio, escribe una cosa tremenda. No pretendo yo haberlo alcanzado. Bueno, listo, cerramos a las 8, cerrame a las 9, cerrame a las 11. Pablo, si vos no alcanzaste, ¿qué vamos a alcanzar nosotros? Si vos que viste al Señor mismo, que se te presentó camino a Damasco, si vos que fuiste llevado al tercer cielo cuando fue apedreado en Listra, y viste cosas que no te fue permitido revelar, decís que tenés un aguijón de Satanás que no te impide poder avanzar, que te impide poder desarrollarte del todo, porque siempre volvés a pecar y a hacer lo mismo y encontrás la ley de Romanos 7 que te dice que el bien que querés hacer no puedes hacer, y el mal que aborrezco, eso hago, y encuentro esta ley en mis miembros que van a llevar siempre conmigo. Pero Romanos 8 dice que hay una ley del Espíritu que vence a la ley de la carne y la subyuga. Romanos 6 dice que los que estamos en Cristo hemos sido crucificados con Él, por lo tanto, considérense muertos. Muchas veces le hablamos al muerto. Muchas veces le hablamos al muerto y lo hacemos resucitar. Y lo llevamos juntos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Provincias apartadas. Vellón gordo. De la escasez y de querer comer cosas que te resultaban indignas y no te llenaban, al becerro gordo de la casa del Padre. Siempre que estemos en un lugar apartado vamos a terminar comiendo cosas que no nos van a gustar, nos van a producir insatisfacción y vamos a terminar orando en lugares muy horrendos. El hijo pródigo terminó reflexionando en un chiquero de chanchos. Jonás terminó haciendo oración de adentro de una ballena. Siempre que nos vayamos lejos de la intimidad del Padre, vamos a terminar orando en lugares muy extraños. Muy extraños. Pero siempre va a haber un Padre que a la distancia, cuando te vea que viene allá por la silueta, se ve llegar al gordo de Fabián que quiere llevar esa área de la provincia a la intimidad del Padre. El Padre va a salir corriendo a abrazarte primero y casi no dejarte hablar, casi no dejarte decir lo que querés expresar. Llueve, no pasa nada, ¿eh? Digo, tenemos techo. Siempre en la casa del Padre va a haber un becerro gordo para esperarte, va a haber fiesta,
Porque este que estaba perdido, esta área mía que estaba perdida, se encuentra con Dios. No importa cuánto tiempo dejaste esa área perdida, a partir de hoy puedes ordenar tu vida bajo el manto de la casa del Padre, bajo la intimidad de la casa del Padre. Ale, ¿me ayudas? Estar haciendo planes para tu vida sin considerar, preguntarle a Dios hacia dónde vas, hacia dónde venís, como tu papá que te aconseje, hacia dónde ir, hacia dónde venís, qué hago, dónde me freno, qué hago esto como pareja, qué hago. Es un suicidio espiritual. Quiero que escuches esto. En la casa del Padre tu papá te va a decir: acá no vayas. Pero acá no vayas. Pero papá, no te metas. En la casa del Padre va a decir: ¿te falta esto? Toma, hijo. Te pedí 10, toma 100. Soy tu papá. En la casa del Padre vas a decir: ¿te lastimaste la rodilla? Vení. Vení que yo te curo. Déjame que yo te ponga la venda. Déjame que te abrace, que te diga: hijo, yo te recibo de vuelta. En la casa del Padre hay seguridad de que el próximo paso que voy a dar va a ser con certeza. Mi sobrino me decía, hablando de mi hermano, cuando mi papá me dice algo, yo estoy seguro que es eso. Y dice, hablando de mi hermano, mi papá me dice muy poco, pero cuando me dice algo, yo estoy completamente seguro que es por ahí. Lejos de la casa del Padre no vas a saber a dónde ir. Todos los lugares donde llegues se van a volver escasos. Tenés que pedir perdón, pedir perdón. Tenés que ofrecer un perdón, ofrecelo. La casa del Padre, la intimidad con Dios, la comunión con los hermanos vale cualquier derribo del orgullo para arrancar de vuelta. En la casa del Padre siempre se puede arrancar de cero. Siempre se puede sentir el olor a comida de la casa, el lugar seguro. Entras con los ojos cerrados y prendes la luz. Entras de oscuras y sabes a dónde ir. No andás tanteando por la vida. Es esto, es para acá, es por este lugar, es hacia aquel lugar. En el centro del propósito de Dios, en el centro de su voluntad. La casa del Padre tiene que ver con estar completamente y absolutamente seguro. Miren, ¿saben cuándo yo estoy más en el centro de la voluntad de Dios? Perfectamente cuando estoy parado acá, enseñando esto. Nunca estuve más en el centro de la voluntad de Dios que cuando estuve parado en esta plataforma enseñando esto. Estoy completamente seguro de que este es mi lugar hasta que Dios indique lo contrario. Este es mi lugar. Acá donde yo escucho a Dios. Si me alejo de este lugar y me voy por plata o por un mejor trabajo,
o porque quiero conocer otro país y ver qué es la vida de Nueva Zelanda, no voy a dejar ninguno de esos bienestares por seguir escuchando a Dios, porque me indique algo a las 4:05 y mi pastor, mi amigo, mi mentor, a las 4:10 reciba el mismo mensaje de Dios y nosotros nos gloriemos con escuchar al Señor. Porque es acá, hasta que Dios me indique cuál es la próxima curva, hacia dónde tengo que ir. ¿Quién está lejos de la casa del Padre? ¿Quién ve cómo su matrimonio se cae a pedazos? ¿Quién necesita reconciliarse en alguna área con Dios? ¿Quiere ponerse de pie? Los líderes, el equipo de oración, les voy a pedir que se arrimen, que hablen y que hagan oraciones cortitas por aquellas personas que necesitan encontrarse con papá de vuelta. Que nadie se quede sin su oración. No dejen que nadie se quede sin su oración. Hay áreas en la vida donde necesitamos encontrarnos con Dios nuevamente, en la casa del Padre. El que se siente perdido, el que necesita reencontrarse con Dios, el que necesita restablecer la intimidad con Dios y que se siente que está en una provincia apartada, póngase de pie para poder identificarlo y que podamos ir a orar por usted. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es tiempo de volver a Dios, decía Habacuc. Es tiempo de volver a Dios. Si nunca le dijiste a Jesús que perdones tus pecados, si nunca te encontraste con Él, si no le dijiste, Señor, yo me arrepiento de todo lo que hice mal, reconozco que Cristo murió por mí, también es el tiempo para hacer esa oración. Despedimos a los que están en línea. Gracias por haber visto Punto de Encuentro en línea. Nos quedamos con ustedes.